Hola, sobre la incógnita que existe sobre si la filtración de datos personales en las redes sociales, en específico Facebook, vulnera el derecho subjetivo al acceso a la información o bien a la libertad de expresión, la respuesta sería que no. ¿Por qué? Porque al final el filtrado de la información depende de que el sistema se sobrecargue de información o sistemáticamente, sin tener una sistematicidad sobre el usuario final, sino una sistematización de la información en general, borra la información para que no haya sobrecarga en la red o bien sobre su misma red social. No existiría vulneración si en efecto depende de una cuestión inherente al software. Pero si la información misma, el acceso a la información, fue consentida, fue bajo un consentimiento tácito y o expreso, no habría vulneración alguna, puesto que dentro del mismo aviso, Facebook hace una patente que dice que el acceso y la información al dato personal es de entera libertad de quien lo retiene. Entonces, en este mismo aspecto, tendríamos que valorar que el justiciable o el que se hace llegar tendría que tener un derecho legítimo sobre la información, y ese derecho legítimo sobre la información tendría que guardar un estricto apego a que se preserve el dato por el usuario y no por la red social. Con el filtrado de la información de la Internet se corre el riesgo de vigilancia, el procesamiento automático de datos, gobierno por algoritmo o retención de datos personales. Por un lado, se consideraría que los proveedores son los primeros responsables, ya que estos pueden poner a disposición el contenido cargado por los usuarios a otros. Sin embargo, ello les contraería responsabilidad, la cual sería mitigada con la inclusión en un algoritmo que limitaría la libre expresión de los usuarios y reduciría su nivel de riesgo de las empresas. Esto quiere decir que las empresas de Internet filtrarán por todos los contenidos y el algoritmo será el que decidirá si los contenidos son visibles o no. Pero además de la libertad de expresión, se podría violentar la esfera jurídica de los usuarios al crear perfiles mediante Big Data, violación de la privacidad, limitación al acceso a la información y otros derechos. Cabe señalar que Facebook y Google ya tienen activos algoritmos enfocados a los derechos de autor sobre los contenidos, es decir, que ya pueden detectar si los contenidos tienen copyright. El Estado puede establecer algunos lineamientos rectores que permitan lograr una protección efectiva. Podemos considerar los siguientes elementos. Como punto fundamental, debe promover y garantizar la libertad de expresión en las plataformas conocidas como Web 2.0 y 3.0 y crear mecanismos para hacerla efectiva, así como proveer los instrumentos necesarios para poder ejercerla de forma fácil, pero sobre todo con resultados visibles. En mancuerna con lo anterior, debe generar y difundir una base del derecho a la privacidad y de la protección de los datos personales que sea accesible y de fácil entendimiento, haciendo énfasis en las consecuencias del uso incorrecto y sobre todo en la forma que se puede interponer un recurso contra quien no cumpla con los mecanismos de protección de datos personales por parte de los sujetos obligados. Promover y fomentar el uso de tecnologías neutrales y finalmente puede promover e impartir talleres presenciales y en línea en donde se capacite al ciudadano acerca de sus derechos, obligaciones y mecanismos de cumplimiento. Sin duda, las organizaciones deberán adoptar un modelo de gobiernos, riesgos y cumplimientos que a través del gobierno corporativo permitan la identificación de un sistema de gestión focalizado en la seguridad de la información, esto es, en atender la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los datos personales. Un análisis de riesgos, ya que la información de manera inherente tiene amenazas. Tener identificado los riesgos, las amenazas y las vulnerabilidades en materia de seguridad es muy importante para las organizaciones, porque esto le permitirá tener documentados políticas, procedimientos técnicos, procedimientos administrativos y operativos que permitan tener controles y registros en materia de seguridad. Esto sin duda es una base para la garantía del derecho de protección de datos personales.
Las empresas que adopten un modelo de esta naturaleza darán confianza y darán este balance entre el know-how del negocio y entre la garantía al derecho de protección de datos personales. En este mismo orden de ideas, consideramos importante señalar el valor económico que tienen los datos personales en la era tecnológica, ya que representan un elemento clave dentro de la logística, tanto para las empresas como para el gobierno, pues con ayuda de algoritmos se puede dirigir información en función de raza, género, religión, etc. Una vez conociendo el valor que tiene la información, las preguntas serían: ¿podríamos filtrarla en Internet sin alguna repercusión? ¿Contraviene esto algún instrumento internacional? En respuesta podemos señalar que existen instrumentos internacionales como lo son el Convenio del Consejo Europeo número 108 o los lineamientos sobre protección de privacidad de la OCDE o la misma Declaración Universal de Derechos Humanos que protegen y salvaguardan la información personal. Sin embargo, debemos de tener en cuenta que muchas veces nosotros mismos somos los que otorgamos el consentimiento para el uso de dicha información a través de avisos de privacidad en páginas que no leemos. Finalmente, como sabemos, la protección de los datos personales está íntimamente ligada a la protección de la privacidad a través de la seguridad. Por lo tanto, la exigencia respecto a la protección de nuestros datos personales en las redes sociales consideramos que se puede hacer en dos vías principales. Una, en donde los usuarios siempre sepamos qué información tenemos en esa red social y con quién se está compartiendo esa información. Las políticas de privacidad entonces deben de ser primordialmente accesibles, comprensibles y siempre estar disponibles para el usuario, tengamos o no conocimientos previos a nivel tecnológico. La segunda vía sobre la que nosotros vemos que se puede hacer esa exigibilidad debe de ser desde la trinchera de la propia red social. Siempre debe estar informada y en apego a los parámetros que debe de cumplir con respecto a las legislaciones vigentes de cada país. En este caso, en México existe la normativa implementada que con principios como el de proporcionalidad nos establece la base para buscar la garantía de una adecuada protección de nuestros datos. En conclusión, consideramos que la exigencia de aplicación de la normativa debe hacerse por los propios usuarios como principales interesados, en segundo término por la entidad regulatoria que debe de estar vigilando siempre el cumplimiento,